Bueno, buenos días a todos. Estoy reemplazando al profesor que el día de hoy día toca el día vuelve a hoy día toca corresponde o sea, a parte del reemplazo, de parte lo que corresponde a parte de la del repaso, donde hoy día toca más tiene que ver con el contexto como digo siempre, como siempre se le explico yo a mis alumnos qué cosa es el contexto, porque tenemos que ver, siempre es importante saber qué entendemos por el contexto. Por el contexto comprendemos básicamente a todo el campo semántico, todo el campo de comprensión, todo el campo de entendimiento que tiene un texto, más allá de lo que está escrito, porque nunca, cuando vamos a un texto, nunca vamos de forma pasiva al texto. Nunca es que nos aproximemos y de la nada entremos al texto así, de frente, sin mediar datos o sin mediar ninguna emoción de por medio con relación al texto. Cuando un ejemplo muy claro es como, por ejemplo, cuando uno está, ¿qué se llama esto? Cuando cuando uno, por ejemplo, entra a un metabuscador, a Wikipedia, o cuando vas a buscar a una enciclopedia, ya de arranque, sabes que si bien no tienes ese bagaje para poder, en este caso, si bien no tienes ese bagaje para poder decir, o sea, ese bagaje para poder saber qué significa y qué no significa una palabra, cuál es el contexto de, por ejemplo, Guerra Fría, o qué significa, ya entiendes, por ejemplo, de la misma palabra Guerra Fría, vas entendiendo ciertas cosas. O sea, no vas, en este caso, frío, podemos decir, ah, mm, no vas así de la nada ante un texto. Siempre tienes un cierto bagaje de lo que estás buscando, por ejemplo. Cuando te encuentras con algo que te sorprende, sabes más o menos con qué se puede relacionar. O sea, si me pone el nombre de un autor, se me pone, se me pone en la cara, y si veo que pone como mapas, mm, me, me, me guío y digo, bueno, ese autor tiene que ser un autor algo antiguo. Y hay algún dato que incluso con una pintura misma se puede guiar. Imagínense con las palabras, si les ponen ahí el nombre ya que es suficiente, aunque esté escrito en un idioma antiguo, más o menos te ayudarías a guiar, a menos que sea una lengua extranjera, pero para eso ya sabe ya mucho dato, aunque sea una lengua extranjera, que no esté escrito en lengua romance. O sea, ya hay muchos datos que te ayudan a, a guiarte. Con solo una pintura, imagínense con un texto, imagínense con unas palabras. Ya todavía hay muchos más datos que te ayuden a uno a buscar o a encontrar, am, encontrar un texto. Ahora, vamos a esto. Sí, encontrar qué es un texto. Ahora vamos, pues que les dije un poco qué es el contexto, porque también el contexto hay que verlo como un campo intuitivo. No, pues el contexto, si bien podemos ir a un análisis clásico de lenguajes sobre sentido, el orden de las oraciones, el sentido de las oraciones, y, o sea, y cómo está escrito,
podríamos entrar a ese análisis clásico de- del texto. El contexto nos permite, inclusive, hasta ser bastante intuitivos al momento de analizar qué es o lo que, vamos, o que podemos entender por un texto. Y está. El primero. Sentido contextual. El sentido contextual, ese sentido contextual, como dice aquí, recuerda que el sentido contextual no necesariamente responde a un significado desconocido para la palabra o la frase en cuestión, sino que puede ser producido por una innovación lingüística a través de procesos semánticos, o sea, como le dije, a través de cuestiones que van de ciertas palabras que van conociendo. Por ejemplo, la palabra columna podría, dado su bastante significado, entenderse de varias formas. Pero claro, también el mismo contexto te permite, por ejemplo, si estamos hablando de, vamos, otra palabra, radio, la cantidad de significados que tiene radio, pero si, por ejemplo, en el texto se está hablando de química, se está hablando del uranio y de otras cosas, entonces nosotros entendemos que está hablando de química, del uranio, por ejemplo. ent- Comenzamos a entender que con radio nos referimos al elemento químico radio, o nos referimos a las ondas emitidas por el proceso de descomposición de, pues, de una tierra rara. No, entonces reducimos nuestros significados a simplemente un número limitado de estos. Entonces, se dan cuenta cómo ya con el texto no vamos pasivos porque vamos encontrando significados, o encontrando contextos del que se habla. Evidentemente no voy a estar hablando ni del aparato, ni del aparato que emite sonido, ni del aparato que sirve para las comunicaciones, ni del hueso. Por ejemplo, la palabra columna podría estar dada bastante significado entenderse de varias formas. Eh, el significado de columna, soporte cilíndrico y vertical de las construcciones, es parte también del esqueleto que es la estructura y el apoyo, y el artículo de una publicación periódica. Sobre la base de lo anterior, Mario Vargas Llosa escribía con frecuencia columnas en diarios diferentes pues, del mundo, donde hablaba de literatura peruana, universal o temas actuales. Cada columna se corresponde con, en el texto, el significado de columna se corresponde con el artículo de un colaborador o redactor que aparece de una forma regular y frecuente en el espacio fijo. Carácter creativo del lenguaje. Eso le dije, es bastante intuitivo, muchas cosas. Analizar un texto a través de el contexto y la intención siempre es una cosa bastante intuitivo. Es importante reconocer que a través de procesos semánticos como la metáfora, la metonimia, se pueden ir creando nuevos significados para un significante. Estos significados coloquiales se pueden compartir en diversas obras literarias que tienen como objetivo describir la realidad social. La piña es un fruto tropical rico de potasio. Ser piña es una persona con mala suerte. Evidentemente, estos significados coloquiales corresponden a un contexto social. Textos. Si volvemos a, a esto del contexto. Como por ejemplo, no sé, mejor esta palabra, ejemplo, papaya, en, en países como, como países como Venezuela, no significa lo mismo que en países como Perú, Chile, Colombia, o en Cuba, que la fruta es bomba papaya, no es papaya. Papaya sola es aislada pues significa hacer otras cosas. Aunque depende mucho del contexto, son un poco más flexibles que en Venezuela y en Colombia, pero
Por ejemplo, Hola, buenas, buenos buenas, días. buenas, dígame. Profesor, ¿me está reemplazando? Sí, Ay, Dios, no, ¿qué que pasó? pensé no, que se me había bajado la computadora y... Ah, ya no importa, profesor. Ya, disculpe. Ya me está Sí. reemplazando ya. Disculpe, gracias. Mm, mm. Entonces, por ejemplo, pues sí podemos encontrar varias palabras que en general en otros contextos sociales, vamos a ver cómo contextos tienen otros significados. Lo mismo vamos a encontrar con otros contextos textuales. En este y determinar la interpretación contextual de los resaltada de los textos en negrita, podemos un rato, la- y por ejemplo, eso podemos un rato pasarlo, y vamos ahora sí al texto. Vamos entonces al, déjame ver, voy a dejar de compartir, dejar de compartir. Vamos al, vamos entonces al texto. Después de verdad, vamos entonces un rato al texto. Espérenme un segundo. Bueno, ese sentido que hemos visto, si sinónimo contextual. El sinónimo contextual, como le digo, simplemente es aplicar la misma fórmula de entendimiento del contexto, pero a los sinónimos. Por ejemplo, cuando uno tiene la palabra casa como hogar, hogar significa casa, hogar significa familia. Lo que quiero que entiendan también con el sentido, porque también es una persona el sentido, por ejemplo, no sé cómo decirlo, ah, imagínense a ver, para ponerlos en perspectiva. Yo tengo por acá este libro. Este libro tiene un sentido, sentido en abstracto, está fuera. Porque este libro es traducido en varios idiomas, se puede entender en varios idiomas, pero no en todos los idiomas se entiende igual, porque la mano del traductor a veces, vamos, mete ciertos elementos, pero también la mano, el propio texto siempre tiene un significado nebuloso. Igual que en un texto se puede explicar en una palabra, pero tenemos palabras que no son exactamente iguales al momento de traducirlas, si bien hay unas que se puede ser par a par, por ejemplo, la palabra abrazo, la palabra apapacho en español se traduce como, en inglés, no como hug, que es abrazar, que no se traduce como, podríamos traducirlo como hug with careless and in lovely way, o sea, un poco más largo, si quieres contar el significado exacto, pero si fuera a ser un traductor al inglés, quizás lo traduz, lo traduzca como hug in lovely way, o hug lovely, loveliness, loveliness hack. Puede ser de muchas maneras. La cuestión está que se va a perder muchas cosas. Entonces, lo mismo, también pasa esto con. Entonces, dense cuenta que a veces los significados no calzan, pero siempre tratan de representar. Siempre los significados están en abstracto y el idioma de una u otra manera los modifica nuestra relación con las expresiones, que las expresiones pueden, como le digo, una expresión, una aplicación de las letras en otro idioma puede significar otra cosa. Por ejemplo, burro. Di burro di burro en una panadería en Italia y te van a dar un pedazo de mantequilla. Pero primero te va a ver mal porque los italianos son bastante, digamos, son bastante al menos dime buenas tardes. Pero a la larga se van a dar cuenta que no sabes hablar su idioma. Pero bueno, pero por ejemplo, con relación a esas cosas, hay a veces hay sinónimos que puede ser
se pueden, como eso, calzar, como eso digo, casa, hogar, por ejemplo, tienes en inglés home, que puede calzar con dos de los significados, pero por ejemplo, casa como hogar, en español no tiene un antónimo exacto que case con eso, pero en inglés, por ejemplo, home y house podría ser. Pero en inglés inclusive hay un antónimo, homeless. Significa vivir fuera de cualquier residencia, de cualquier hogar. Entonces, lo mismo puede pasar con ciertas palabras en el idioma, en español, si bien podemos decir el antónimo de hogar como casa, es sin hogar. No todos amigos, friends, familia, sin familia, pero un poco forzado la máquina en el idioma español, pero igual, creo que se entienda. Eso de antónimos y sinónimos. Entonces vamos en este caso al ejercicio que ustedes tienen en su hoja. Dice, por ejemplo, texto. La unidad de la vida se refiere a que todos los organismos vivos tienen elementos estructurales genéricos como estar formados por células, llevar a cabo funciones celulares, a través de proteínas, transferir energía como ATP y almacenar información usando el código genético. La unidad de la vida sugiere que los organismos vivientes provienen de un origen único y que la magnífica diversidad de los seres vivos se produce porque están sometidos al proceso evolutivo. Sobre la base de estructuras y funciones comunes, la biodiversidad, millones de especies aún por conocer entre virus, bacterias, hongos, insecticidas y otros animales. En este caso, ¿cuál sería el sinónimo de genéricos? Sus hojas que tienen, ¿cuál sería el sinónimo de genéricos? A, B, C, D o E. Debe poder ver el chat, pero no puedo cargarlo, así que voy a tener que par- que- ¿Cuál sería en este caso? Populares, comunes, reiterados, exclusivos, Comunes. y comunes, efectivamente, se refiere a las características compartidas que no son privativas ni exclusivas. Y vamos en este caso, lo siguiente sería, a ver, lo siguiente se le sugiere, busca, reflexiona, delibera, indica, que determina. ¿Cuál de ellas sería? Determina. No, en este caso más indica. Pues, si ve usted en el texto dice, la unidad de la vida sugiere que los organismos vivos vivientes provienen de un origen y un proceso. Es más como que indica, porque no es tan fuerte en este caso. En este caso sugiere. Así que más indica. Las características comunes de los organismos vivos son indicios de un posible origen único. Antonimia contextual. La antonimia contextual se entiende como la oposición semántica
justifiquen. Bueno, antónimo de elige básicamente entienden lo mismo que sinónimos, pero como un antónimo. Pero la oración es un hombre austero cuando quiere decir algo. Prefiere sus actos hablen por él. Austero, austero? ¿Cuál es el antónimo de austero? Un hombre austero al hablar. Básicamente te dice, ¿cuál es el antónimo de austero? Un hombre austero cuando quiere decir algo, cuando quiere hablar. ¿Cuál es el antónimo? No, el antónimo contextual de austero. En este caso, locuaz. Porque no es austero al hablar, habla mucho. El que se caracteriza por su transparencia siempre llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. En este caso, transparencia, ¿cuál sería el antónimo? Ah, confusión, confuso, no estás hablando de forma clara. Ese individuo se caracteriza por su confusión, nunca llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. Vamos a significado denotativo y connotativo. A ver, de significado denotativo y connotativo hay que entenderlos de la siguiente forma. ¿Sí, maestro? Ya se había explicado en clases anteriores porque estos videos es un repaso. La denotación es como esto, yo tengo la palabra, por ejemplo, puedo hacer, ah, si tengo poder mostrar esto de acá, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a mostrar, por ejemplo, un libro, le voy a mostrar este manual, pero les puede ayudar. Siempre tengo acá este manual que dice gramática, en latín, tenemos la palabra gramática. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la lengua latina, entonces, tenemos la palabra lengua, por ejemplo, todo eso ahí, por ejemplo, es una, que quiero que, vea, lo que quiero que vean acá simplemente es que son, por ejemplo, lengua, puede significar varias cosas, por ejemplo, significa en este caso idioma, puede significar una serie de cosas. Entonces, de eso anoto o quiero, o quiero que vean que, por ejemplo, tenemos lengua, en este caso puede significar un montón de cosas. Es una ubicación de letras que está ubicada. Esas letras vamos a llamarlas referentes. Entonces, esos referentes, depende del contexto, a veces te piden el significado directo, a veces te piden el significado cultural, el significado. Eso es básicamente connotar, piénsalo como significado cultural, o lo piensan como significado intersubjetivo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas intersubjetivas que no llegan a ser significados culturales. Por ejemplo, cuando yo les pongo a hablar de burro sin ningún contexto, nadie va a saber que estaba pensando en el burro de Shrek, por ejemplo. Entonces, les digo, pues, los referentes, tanto sean palabras o como sean objetos, suelen, no sé, depende mucho. Otra característica de la connotación es que sean referentes, más que sean palabras, más que objetos, propiamente dicho, pero depende mucho de- del contexto en el cual se esté cumpliendo
estas cuestiones. O sea, depende mucho del contexto y por eso le digo, en contextos más de ficción, en vez de oír bastante de connotar, sino hablaríamos más en contextos de ficción. Contextos de notar el significado directo. Por ejemplo, palabras como media naranja. ¿Qué, qué denota media naranja? Media naranja denota la mitad de una naranja. ¿Y qué connota media naranja? Connota, lo que connota media naranja es una pareja. También volvemos al momento de la traducibilidad. No se traduce de uno a uno. Por ejemplo, media naranja, una expresión a half of orange, no tiene ningún sentido en inglés, más allá de la media naranja. Entonces, el significado, entonces, no hay una traducibilidad. Con el otro, el otro tiene otras expresiones como soulmate, partnership, etcétera, 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 etcétera. Entonces, quiero que entiendan esto. Con respecto a la connotación, finalmente hay que tener en cuenta que, si bien puede ser un significado figurativo, como bueno, los significados o sea, en este caso, los códigos ficticios, es un significado intersubjetivo más amplio, que tenga un montón de hablantes que lo entiendan, y cultural. Cultural también amplio, en el sentido, no en el sentido de cultura pop, muy específica, poco en el sentido puede ser que en algún momento ciertas culturas urbanas lleguen a tener significados culturales a mayor escala, sí. Lo usual, no. Bien, pueden ver si hay una suerte de clasificación aleatoria, pero al menos porque quiero que lo entiendan. Por ejemplo, en la oración, ella se ha convertido en una piedra luego de sufrir tantas traiciones. Piedra, ¿qué connotaría piedra? ¿Qué connota piedra? ¿Mm? ¿Qué connota piedra? Chicos, ¿qué connota piedra? Te repito la oración. Ella se ha convertido en una piedra luego de sufrir tamañas traiciones. Mortificada. Eso sería lo que denota, pues te preguntando, sería, ¿cómo es esto? Hay que tener en claro, por ejemplo, cuando te preguntan, a ver, mortificada, mortificada sería el significado, no sé, esto, convertido en una piedra luego de sufrir traiciones. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta esa cuestión, cuando te preguntan, por ejemplo, ¿qué denota diferencia aquí con nota? ¿Qué con nota te estás diciendo el significado más literal? Pero evidentemente piedra no es una frase, no está haciendo una frase, hay que tener en cuenta qué está haciendo el es piedra, en este caso está connotando, entonces ese es el significado que te sale. Entonces, notas por qué con nota te está diciendo cuáles son todas las cosas que suceden como alrededor, como la acción en este caso piedra es más sería insensible y mortificada, debe entenderse como qué es lo que quiere decir específicamente todo esto, pero este caso es insensible, indiferente. Sí, exacto. Igual creo que es un poco mucho de decirlo mortificado. Se ha convertido en una piedra, o sea, no sabemos lo que quiere decir que aquí es que ha sido insensible. Todo lo que se había construido se hizo polvo en un instante. Polvo que connotaría. ¿Qué connotaría polvo?
qué connotaría polvo? Ruina. Destrucción, pérdida, ruinas, podría ser. Ese señor le hacen falta pantalones para enfrentar sus problemas. ¿Qué connotaría pantalones? Ese señor le hacen pantalones para enfrentar sus problemas. ¿Qué connotaría pantalones? Voluntad. Coraje, más que otra cosa, porque voluntad es como muy... o sea, como falta de intensidad que tiene que tratar de captar estos sentidos más... Pues eso hay que tratar de captar lo más fuerte posible. El oscuro dictador gobernó el país con mano de hierro. En este caso, mano de hierro connotaría forma opresiva. A diferencia de mano dura, pues mandó a callar a sus oponentes políticos. Este carro está yendo a paso de tortuga. Paso de la tortuga connotaría en este caso muy lento. Estos, por ejemplo, son dos. Ya, pero ya quiero que entremos al texto de comprensión y lectura. En ese texto, ese texto, les voy a dejar 8 minutos para que puedan resolverlo. Vemos en, ¿dónde estás acá? Nos vemos en 8 minutos. Bueno, ahí está, 8 minutos señalados. Les he dejado 8 minutos para resolver ese texto y pasamos a responder las preguntas.
Regularmente el autor del texto intenta explicar que, La C. la C, los insondables misterios científicos. No, la respuesta es la D. Si bien la ciencia no explica todo, es mejor que tenemos. El grupo C, éxito. El autor intenta explicar la causa de este éxito de la ciencia. Dice el autor que a pesar de todo, intenta entonces explicar. Dos, ¿cuál es el enunciado que contiene el mejor síntesis del texto? A, B, C, D o E. ¿Cuál de estas es la mejor síntesis del texto? La A. El enunciado aborda el tema central, idea principal, al explicar el éxito de la ciencia y basado en su método y su apertura. Dos, en el texto el término autoindulgente alude a una persona que, y el término escrutinio adhiere el sentido de. La C. La C, efectivamente, una persona autoindulgente pervierte los hechos, es decir, no admite sus errores. El texto refiere al examen o escrutinio escéptico propio de la ciencia. Cuatro, resulta incompatible con el texto afirmar que el proceder científico es. Dogmático. Sí, efectivamente dogmático, la D. Dice, nos invita a aceptar los hechos, aunque no se adapten a nuestras ideas. 5. Se infiere del texto que, ante una imagen de error ínfimo el científico. La B. Tal vez efectivamente, tal vez nuestro científico presenta algunos datos, va acompañado de un margen de error, una forma de medir la confianza que tenemos en lo que creemos. 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados será contradictorio con la dinámica de la ciencia formulada por el autor?
La B. Bueno, efectivamente, la ciencia está lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto y quedan muchos misterios por resolver. De allí que la certeza no nos esté vetada, nos esté vetada. 7. Si se aplicar el método propio de la ciencia al campo político, la respuesta sería la D. Esta es exitosa porque corrige errores creativamente, porque está abierta a otras posturas. Por lo tanto, la democracia que dialoga y es autocrítica sería el régimen adecuado. Entonces, tenemos para el siguiente texto 7 minutos, según reloj. Esto aquí, lo puedes ver el reloj. Eh,
Bueno, ahora nos sonó el timbre. Preguntamos, ¿cuál es la idea principal del texto? A, B, C, D o E. A, B, C, D o E. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál sería la idea principal del texto? A, B, C, D o E. La respuesta es la... Y la respuesta es la... Mm. La respuesta es la B. En el texto se ilustra la genealogía de cualquier parte de primates a través de la diferencia del ADN millones de años transcurridos desde que compartieron un ancestro común, para luego argumentar que la supuesta diferencia entre humanos y simios es arbitraria. Entonces el término acusada puede ser reemplazado por... El término acusada se puede reemplazar por... ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Sí se escucha. Repito, el término acusada se puede reemplazar por... Reprobada. No, en este caso sería manifiesta. Acusada puede reemplazar por manifiesta, evidente, patente. Como le dije, hay que ver siempre el contexto de lo que se pide. 3. Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los gibones que... La respuesta es la A, B, C, D o D. La respuesta es la C. El gráfico indica que los gibones se separaron de los ancestros comunes hace aproximadamente 20 millones de años. 4. Se infiere a partir de información textual que las diferencias de porcentaje de ADN A, B, C, D o E.
La respuesta es la A. La 4 es la A. La B. Como se presenta en el diseño gráfico, cuanto mayor es el porcentaje de diferencia de ADN, mayor la cantidad de millones de años transcurridos desde el momento en que comparten un ancestro común. Y nos permite sostener que existe algún tipo de relación entre estas variedades. 5. Si se descubrió un cuarto tipo de chimpancé que se separó de la línea evolutiva hace 2 millones de años, probablemente. La 5 es ¿La B? la B. Efectivamente, el chimpancé común y pigmeo está más emparentado con el ser humano que el gorila, y debido a la diferencia de ADN de 1,6 y la cercanía de millones de años, apareció de nuestros ancestros, 3 millones. Así aparecieron un cuarto tipo de chimpancé de hace 2 millones, por lo tanto estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila. Texto 2A. El debate político contemporáneo reconoce cuatro tipos de... aquí hay texto 2A y 2B. Al texto 2A y 2B les dejo precisamente unos 7 minutos y volvemos.
Bueno, pasemos a las respuestas. Tanto el fragmento A como el fragmento B abordan el tema de A, B, G, D o R. ¿Cuál es el texto 2B? ¿Cuál es la respuesta? El fragmento A como el fragmento B abordan el tema de el tema de la T. El tema que engloba tanto el trabajo de 3A como 3B, la pertenencia, la igualdad económica. 3A se esgrime argumentos a favor de igualdad económica, y 3B expone cuestionamientos de la misma. El argumento 3A escribe sensible implica la C. Lo sensible implica condicionamiento, toda vez que la igualdad real condicionada a factores económicos. 3. Respecto a los argumentos presentados por 3B, resulta incompatible sostener respecto a la igualdad económica que la B. Entre veces afirma que se posee el supuesto erróneo de que la igualdad económica constituye un bien moralmente relevante. 4. Por los argumentos de 3A se infiere que las condiciones formales. La D. 3A señala que las condiciones formales garantizan la posición social mínima, pero no evitan las desigualdades. Si en 3A descartaran los argumentos a favor de igualdad económica que vinculan con otros tipos de igualdad, probablemente ¿La E? la 5, la 5 es la D. Posición 3A se basa tanto en argumentos que vinculan la libertad económica con otros tipos de igualdad, como el principio de utilidad, marginales decrecientes. Si el primero de ellos fuera descartado, quedaría argumentar a partir del segundo. So, you have the next text in English. I got you any word, for example, the private is, that the spelling is DEPRIVARUBED. It's falta de privacidad. Pero falta de privación de, eso es de private. Mm, Y, no, blame, BLAME, culpa. El término mismatch es MISMITCH. No coincidir, no concordar, serían las palabras del vocabulario. So, you have mm, 6 minutes for that text. In that text is pretty easy.
Ya está. Bueno. What is the main idea of the reading? The answer is letter A. According to the text, there are many kinds of problems and insomnia typically. The word omnipresence means B. Global. The meaning of omnipresence is universal, global, ubiquitous. 3. To, according to the information about insomnia, it is consistent to argue that they D. We can infer from the information given as the center of the disease is control prevention that for the letter A. The text says insomnia is far the most common problem in sleep deprivation as a result, as more than the half part of the USA adult studies must have that sleep problem. Letter A. 5. We consider a person as sleep deprived when he sleeps less than 10 hours instead of 7. D. The studies consider people who sleep less than 7 hours a night. We would need add people who sleep less than 8 hours. Letter D. Vamos al reading 2 porque no nos va a quedar mucho para hacerlo. Así que voy a darle las claves. La 1. What is the chain theme? The answer is letter C. Climate change is already demanding globally why animals in the North Pole is tropical forests on beaches unacceptable. So, the phrase cut down, who knows? The answer is letter D. Lives under freeze because the top tropical jungles where they live diminish their extinction progressive. In the way these animals become vulnerable. 3. The world rising could be replaced by the answer is letter A. The level of the sea is increasing as a result of melting of the polar layers. 4. It is incompatible with the passage to fear that the climate change will affect the polar bears, apes, and turtles because letter D. Literally, the passage states that the climate change is already affecting wildlife all over the world, but certain species are suffering more than the others. And finally, the inference of the sea turtles are letter B. The rise in the sea level due to the melting of polar layers could be flow of the net sea turtles. Por lo tanto, esa ya sería todas las respuestas tanto de las penúltima como la última. Y ya, la próxima semana, para su profesor, amigo, sería todo. Ya viendo, espera, déjame ver, hasta las 25, hasta las 9:20. Entonces, conmigo eso sería todo. Pasen a su recreo. Saludos.